Buenas noches desde España, buenas tardes, buenos días. Gracias a todas las personas que se van sumando, gracias por acompañarme, gracias. Veo que por aquí hay gente de Argentina, gente de España, Eulalia, María Julia, bienvenidas. De Cotebas, buenas tardes. Bueno, mira Carmeta, hola Carmeta, gracias por acompañarme, gracias, muchísimas gracias. Bueno, hoy he hecho, entre las visitas, ¿no? He hecho pequeñas historias intentando transmitir un bloqueo que veo que es muy habitual, ¿no? Y que no es tan fácil salir de esta encrucijada, ¿no? De la culpa, ¿no? Entonces, he hecho una pregunta porque en una de las visitas aparecía la sensación de, es que claro, si no cuido a mi madre, no estamos a hablar de cuidar porque la madre está enferma, sino de un cuidar como si cuidáramos a un niño de 8 años, de cuidar, de escucharle, de atenderle, de llevarle al parque. Me siento mal, siento que soy mala hija. Entonces, yo le he dicho, vamos a hacer un ejercicio, ¿qué es ser buen hijo y qué es ser un mal hijo para ti? Porque para cada una de las personas que estáis aquí, saldrá el concepto que, a la conclusión que vosotros habéis llegado de qué es ser buen hijo, para mí en relación a papá y mamá. Y como cada uno tenemos un papá y una mamá diferente, para cada uno el concepto de ser un buen hijo será diferente. Entonces, antes de empezar, me gustaría este directo estructurarlo desde un orden, ¿no? Es decir, primero vamos a hablar del orden. ¿El orden cuál es? Papá y mamá me dan la vida. Gracias, me dan la vida. Y esta vida me la dan y me pertenece. Que me pertenezca la vida significa que yo con mi vida tengo la libertad de hacer con ella lo que yo desee, lo que yo pueda. Puedo vivirla, puedo maltratarla, puedo gastarla, puedo quemarla, puedo no lo que querré, sino lo que mis creencias y mis fidelidades me permitirán. Pero papá y mamá que me dan la vida, ellos están detrás de mí, ellos son los adultos, son los grandes y yo soy la pequeña. Y este orden de que ellos son los grandes y yo soy la pequeña, siempre será así. Así que ahora vamos a otro concepto. Si yo puedo ver a papá y mamá como dos adultos responsables de su vida, que me han dado la vida, ¿por qué yo tengo que ocuparme de la vida de dos adultos responsables que saben ocuparse de su vida, que saben gestionar sus emociones, que saben divertirse, que saben disfrutar, que saben nutrirse de sus silencios, de sus espacios? ¿Por qué yo como hija tendré que ocuparme de ellos? Porque cuando yo como hija ya soy una adulta, tendré que ocuparme y nutrir a mis hijos que están delante de mí. Y en ese caso yo seré la adulta, la mayor, y ellos serán los pequeños. Pero fijaros que lo que yo veo, esto es lo que tendría que pasar, pero lo que se ve en consulta no es así. Es que
yo les debo a mis padres. Y aquí, cuando estamos en deuda, porque nos han dado la vida, si yo me siento en deuda, si miro mi vida, siento que debo algo, que algo no estoy haciendo bien. Entonces, si yo soy una adulta, yo como adulta, yo aprendo a escucharme y a atenderme. No estoy esperando que mi hijo me escuche, que mi hijo me atienda, que mi hijo me haga caso. Yo he crecido, soy la adulta, soy la mayor y he aprendido a atenderme y a responsabilizarme. Pero el desorden, porque esto sería en orden, el desorden viene cuando yo, como adulta, no sé responsabilizarme de mi vida y responsabilizo a mis hijos de mi felicidad, de mi atención, de mis cuidados. Entonces, les paso una responsabilidad a ellos que no les pertenece. Supongo que esto ha quedado un poco claro. Vamos a diferenciar la niña, la adolescente y la adulta. La adulta, que es papá y mamá, como adulta, responsable, lleva un hijo al mundo, ¿sí? Cuando yo soy hijo, cuando yo soy niña, yo tengo un amor ciego a papá y a mamá. Y soy capaz, como niña que soy, no como adulta, como niña, de a través de este amor ciego hacer todo lo que papá y mamá me digan o intuya para que haya armonía en casa. Y de aquí vienen las contestaciones que ha habido hoy en las historias que he puesto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me seguís? ¿Se va entendiendo? Porque es muy importante empezar por el orden. Entonces, fíjate, si yo he nacido de unos padres adultos, pero que no son adultos, fijaros por qué no son adultos. Si yo he nacido de unos padres que están aquí atrás, que ellos son los adultos, los responsables, los que saben dirigir, los que ya saben organizar su economía, los que ya saben disfrutar, los que ya saben, los que cuando tienen tiempo libre saben y disfrutan de lo que tienen que hacer con su tiempo libre, que tienen amigos con quien compartir y permiten que sus hijos puedan vivir su vida. Si yo soy un padre así, mi hijo no sentirá que tiene que ocuparse de mí. Estará tranquilo y sabrá que yo me ocupo de mí. Es muy importante esto. Yo me ocupo de mí. Así que, si yo, cuando les pregunto, ¿qué es para ti ser un buen hijo? Y esto significa, lo que voy a decir ahora, que en mi infancia yo he crecido así. He crecido pensando que ser un buen hijo es estar pendiente de mis padres. Fijaros, pendiente. Estar pendiente es estar siempre con una sensación de angustia que no les falte nada. Así era la frase. Para mí, decía una de las personas que ha contestado las historias, para mí ser buen hijo es estar pendiente de mis padres y que no les falte nada. Fijaros que en este concepto, si yo estoy pendiente de mis padres y no les falte nada, es que mis padres dependen de mí. Yo ya no estoy viendo a mis padres como unos adultos, que ellos son capaces de darse a sí mismos todo lo que necesitan. Es decir, mis padres ya no están esperando a que alguien les dé. Saben darse lo que necesitan. Si necesitan su tiempo, se dan su tiempo. Si necesitan atenderse, se saben atender. Si necesitan gestionar sus emociones, saben gestionarlas. Pero ¿cómo vemos a los padres? ¿Los vemos como adultos
o los vemos como niños que todavía no han aprendido a darse lo que necesitan y están esperando que alguien venga a darme. Fijaros que estamos creando una sociedad dependiente. ¿Quién se ocupa de mí? En lugar de asumir la responsabilidad de adulto, de yo me ocupo de mí. Otra de las respuestas que salían era que para mí ser un buen hijo es hacer todo lo posible para que no se enfaden. Esto viene de cuando yo soy niño. Cuando yo soy niño, en mi etapa infantil, de los 0 a los 7 años, yo valido, chequeo lo que está bien y lo que está mal en relación a la cara que pone mamá o papá, a cómo reacciona y a lo que me transmite a través de su palabra. Entonces, si yo crezco en mi etapa infantil pensando que yo soy el responsable de los enfados, de las malas caras y del mal humor que papá y mamá adulto deberían saber gestionar, pero si esto no pasa, papá y mamá, al no comportarse como adultos, me pasan la responsabilidad de su mal humor, de su mala cara. Entonces yo pienso que yo soy la culpable de las malas caras y quiero evitar los conflictos. Esto es un desorden, es imposible. Es imposible crecer, es imposible conseguir que la felicidad de los demás dependa de mí. Eso es un desorden, que yo siempre esté intentando evitar un conflicto, una mala cara. Es decir, estoy intentando evitar que el otro sienta su frustración. Y no su frustración y su enfado siempre dependen de mí. Dependen de él como adulto. ¿Sí? Si tenéis preguntas sobre esto, por favor, no dudéis en escribir aquí en el chat, ¿sí? Otra de las respuestas que salía, ¿qué es ser un buen hijo? Es evitar el conflicto. ¿Cuántas personas en consulta dicen, es que a mí no me gusta el conflicto, yo no soporto el conflicto? Esto viene de cuando somos pequeños. Hemos escuchado gritos, enfado, y eso nos daba tanta angustia que crecemos intentando evitar es como querer conseguir una falsa calma, que pensamos que nosotros, a través de nuestros comportamientos, que iremos validando sobre la marcha, sobre las caras, vamos a conseguir. Es imposible, es imposible. Hay que poder ver las diferencias de opiniones, las diferencias o los conflictos como una oportunidad para expresarse, y cada uno debe asumir su parte y cada uno debe asumir sus emociones. Cuando empezamos a asumir la responsabilidad de mis emociones, la responsabilidad de mi vida, la responsabilidad de mi propio desorden, la responsabilidad de que sí, he visto que he crecido pensando que la felicidad de mis padres es responsabilidad mía. Esto es un desorden. Y pasar a nuestros hijos que la responsabilidad de nuestra felicidad depende de ellos, esta frase de que si ellos están bien, yo estoy bien, esto es una carga para nuestros hijos, porque ellos también tienen derecho a no estar bien. No es real que el ser humano siempre está bien. El ser humano siente, le pasan cosas, tiene días, momentos o incluso semanas que tiene que estar gestionando emociones. Y sí, nos gustaría ver a todo el mundo feliz, pero esto no es la realidad de la vida. Tenemos que poder asumir lo que es tal y como es. Entonces,
Fijaros que ser un buen hijo también, contestaban en las preguntas, es ocuparme de mis hermanos. Otro desorden. ¿Quiénes son los adultos? Papá y mamá. Los hijos no deben de ocuparse de sus hermanos, deben ocuparse de su vida, de disfrutar su vida. Es el adulto el que es responsable y el que tiene que tener la visión y la atención como adulto de supervisar al menor. Si yo a un menor, a un igual que tiene 2 años más, 2 años menos, 4 años más, le paso el peso de la responsabilidad de un adulto que tiene 20 años más, porque soy padre o madre, ¿cómo puedo permitir que este niño lleve este peso? Esto no debemos permitirlo. Fijaros que ahora me ha venido un ejemplo de un día una chica en consulta me dijo, ahora me acuerdo, me dice, de repente entró a llorar y me dice, y ahora me acuerdo de que una vez mi hermano, que tenía 1 año menos que yo, se quemó con la estufa de leña y vino mi madre con unos gritos. Podemos entender a la madre también, ¿no? La madre entra en el comedor, ve al hermano que era más pequeño, que se había quemado la mano, y en su caos emocional de miedo, rabia y frustración, de manera inconsciente, pero con mucho dolor, le pasa la culpa a la hija. Y le dice, ¿cómo que no te has dado cuenta? Es que es culpa tuya, es que tenías que estar pendiente. Y la hija, como hijos pequeños que somos, siente, le he fallado a mamá, es culpa mía, porque no lo ve como lo estamos viendo nosotros, que ahora somos adultos, y esto es un ejemplo, lo ve como niña. Y como niña va creciendo con este peso, hasta que en sesión entramos en ese dolor, la acompaño y le digo, eras una niña, eres inocente, no es culpa tuya, no era tu responsabilidad, tú no podías estar supervisando como un adulto. Nadie le había quitado este peso, porque muchas veces lo que pasa en estos casos es que mamá después ya no se acuerda de que en ese momento de caos has tirado una bomba de responsabilidad a la niña. Y de casos así hay millones y millones y millones que hasta que no se miran no se resuelven. A veces no nos acordamos. ¿Por qué no nos acordamos? Porque nuestro cerebro también nos protege. Porque si nos fuera poniendo delante todo el dolor que tenemos de golpe, tampoco lo podríamos resolver. Así nuestro cerebro nos va poniendo aquí delante para que vayamos limpiando todo eso que está condicionando nuestra felicidad y que tiene que mirarse desde otra mirada, con otros ojos. Y para eso necesitas una persona que te acompañe, porque tú estás en tu propio discurso mental. Otra de las cosas que decían, ¿no?, que es ser un buen hijo, me decía, hacer las tareas de casa para que nadie se enfade. Fijaros un niño o una niña, ¿no?, de 8 o 9 años que solo quiere ayudar a mamá. La quiere ayudar porque la quiere ver feliz, quiere ver su sonrisa, quiere verla tranquila, porque es la niña, necesita eso de mamá. Y como no lo recibe porque esa mamá adulta tampoco no sabe gestionarse, empieza a ayudar a mamá para que mamá esté contenta, asumiendo responsabilidades que tampoco le pertocan. Y cuando hemos ido creciendo como niños, que pensamos que ser un buen hijo
es todo este desorden, también me escribía esta persona que ella se había dado cuenta que era dar explicaciones de todo, es decir, justificar todo lo que hacía, ¿vale? Entonces, los padres la continuaban tratando como esa niña y se permitían tomar las decisiones por ella. Y esto pasa más de lo que nos pensamos. Es decir, si yo, aunque yo tenga 50 años, si yo no he crecido y no he aprendido y no me han permitido tomar mis propias decisiones y asumir las consecuencias de mis propias decisiones como adulta, siempre tendré dudas y siempre buscaré que alguien, en este caso papá y mamá, o si no mi marido, o si no mis hijos, me ayuden a asumir la responsabilidad de mis decisiones. Y es cuando no veo claro mis decisiones y tengo que preguntar mucho lo que tengo que hacer. Porque no aprendí en las etapas a través de las cuales he ido creciendo a asumir mis propias decisiones como responsable que estoy adulta, que me estoy haciendo. ¿Se comprende esto? Así que también me han dicho, ¿no? que ser una buena hija o un buen hijo es callar y aguantar y obedecer, callar, aguantar y obedecer, callar, aguantar y obedecer. Entonces, si yo entro en esta dinámica desde pequeña, callar, aguantar y obedecer, ¿cuándo yo aprendo a ser yo misma? ¿Cuándo? ¿Cuándo yo aprendo a discernir, a expresarme? No lo aprendo solo a callar. ¿Por qué? Porque quiero evitar el castigo. Pero el castigo puede ser de muchas maneras, porque el castigo muchas veces es retirando el amor. Retirar el amor es una manera de castigar. El amor lo puedo retirar con una mala cara. El amor lo puedo retirar no prestándote atención. El amor lo puedo retirar enfadándome. Entonces, eso es una manera de castigar. Y sin darme cuenta, yo cuando sea adulta me castigaré de la misma manera o castigaré a mis hijos de la misma manera. Entonces, detrás de todo esto hay mucho miedo al rechazo, mucho miedo a que mamá y papá me retiren el amor. Entonces, ese dolor de que papá y mamá me retiren el amor viene del niño. El adulto ya debe aprender a amarse a sí mismo. Ya no debe depender del amor de papá y mamá. Si he crecido. Entonces, cuando aparecen estos padres que no han crecido, no son adultos, sino que son niños y que necesitan la atención como un niño, ¿no? Dificultan que los hijos hagan su vida. Entonces, siempre hay la queja detrás. Es que no me llamas, es que no me haces caso, es que no me escuchas, es que vas a la tuya. Como si el hijo no tuviera que vivir su vida, sino que tuviera que estar siempre pendiente de lo que papá y mamá necesitan expresar, necesitan ser escuchados, ¿no? Pero si yo soy adulto y soy papá y mamá, pues yo tendré mis amigos, o yo tendré mis compañeros, o yo tendré mi vida.
no tengo que estar esperando a que mis hijos vengan allí a escucharme. ¿Veis el desorden? Así que muchas veces en todo este proceso y cuando empezamos a hacer trabajo interior, empezamos a aprender la teoría, ¿no? Y la teoría nos dice, yo tengo que cuidar mi vida, ¿no? Vale, ahora ya he aprendido. Papá y mamá son los adultos, yo soy la pequeña y mi vida está delante de mí y yo tengo que mirar la vida. Yo tengo que mirar la vida, porque si en lugar de mirar la vida me doy la vuelta y estoy siempre pendiente y mirando a papá y mamá, no estoy mirando la vida que está delante de mí. ¿Sí? Entonces, la teoría la sabemos. Entonces, una de las personas me ha dicho, cuando he dicho que era ser un buen hijo, me dice, yo como buena hija tendría que estar mirando mi vida, cuidar mi vida, ¿no? Y tener la confianza de que papá y mamá saben cuidar de su vida. Es decir, ¿por qué pensamos que papá y mamá no saben cuidar su vida? ¿Acaso son unos bebés? Papá y mamá deben saber cuidar su vida. Entonces, a esta persona le he dicho, sí, esta es la teoría y me parece muy bien, pero muchas veces la teoría no la sabemos aplicar. No la sabemos aplicar. Y todavía todo esto que acabo de explicar no me permite vivir mi vida. Y lo que no me permite vivir mi vida es todo eso que en mi infancia me han grabado papá y mamá en mi cerebro, y yo, para evitar que ellos sufran y evitar sentir mi culpa, me anulo, complazco, y hay una parte de mí que quiere mirar la vida y otra parte de mí que se siente culpable, siente que hago las cosas mal, siente que no estoy atendiendo eso que me están pidiendo. ¿Por qué? Porque yo tendré que empezar a observar y a atender estos mensajes y empezar a reflexionarlos y a verlos desde la adulta que soy, no desde la niña que los recibió. ¿Veis la diferencia? Cuando yo puedo, como adulta que soy, empezar a cuestionarme lo que papá y mamá me dijeron y dejar que eso, que en ese momento como niña fue una verdad absoluta, ahora como adulta me puedo permitir ver con mis propios ojos, eso me dará libertad y me permitirá poder poner orden. Así que todo esto tampoco es para que juzguemos a papá y mamá, critiquemos a papá y mamá, pero sí para que podamos ver lo que es tal y como es, porque tal y como es, así fue. Eso no va a cambiar. Pero yo sí que ahora, como adulta, puedo responsabilizarme de mí y hacerlo diferente. Así que honrar a los padres que nos han dado la vida, ellos nos han dado a nosotros la vida para que nosotros miremos la vida. Esta es la máxima gratitud. Gracias. Y si en nuestra infancia hubo desorden,
y yo ahora como adulta quiero poner orden, yo me voy a responsabilizar de mi orden y no voy ni a juzgar, ni a culpar, ni a criticar a papá y a mamá. Porque detrás de papá y mamá también hubo desorden. Así que alguien tiene que empezar a poner orden y ese voy a ser yo. Entonces, honrar a papá y mamá es honrar la vida que me han dado. Y si cuando papá y mamá me han dado la vida, en esa vida que me han dado, ha habido solo una moneda, yo con esa moneda, ¿qué voy a hacer? Puedo replicarla en 100.000 monedas, pero no voy a estar quejándome de que es que solo me dieron una, es que solo me dieron una. ¿No? Me dieron una y así está bien, y me dieron la vida. Así que gracias, honrar a papá y mamá que nos dieron la vida. Hoy, también una de las personas que ha venido a consulta me explicaba que papá y mamá tenían mucho dinero y que ahora papá y mamá había decidido por un conflicto familiar no darle el dinero. Y es muy fácil en estos casos juzgar a papá y mamá, porque damos por hecho que deben de continuar dándonos. Pero cuando yo ya soy adulta, yo debo responsabilizarme de mi dinero. Si me viene el regalo de papá y mamá, bien. Y si no me viene, también. ¿Por qué? Porque el dinero que papá y mamá han generado es su dinero. Y ellos tienen todo el derecho de, con su dinero, tienen toda la libertad de hacer lo que ellos crean. Si papá y mamá deciden, no me voy a poner desde dónde se está tomando la decisión, ¿no? Pero si papá y mamá deciden y eligen no darme su dinero, si yo soy una adulta responsable de 50 años, por ejemplo, yo debo asentir a lo que es. Y lo más fácil es quejarme, ¿no? ¿Cómo puede ser que me hagan esto, si tienen tanto y por qué no me dan? Entonces nos volvemos unos niños, siempre pidiendo a papá y mamá. Y nunca aparece el adulto que se responsabiliza, que agradece, que honra la vida que le han dado y que va a por más y va hacia adelante. Así que hoy ha sido un día de cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es ser un buen hijo? ¿Soy un buen hijo si cuido de mi vida? Para mí sí. Si yo tengo una madre y un padre que aprende a cuidar de su salud, que aprende a cuidar de sus emociones, que cuando se jubila aprovecha para, tocar el piano, ir a cerámica, ocupar ese tiempo para nutrirse, yo como hijo estaré feliz, porque cuando llamaré a mi padre o a mi madre, en lugar de escuchar quejas, escucharé, pues hoy he hecho esto, he quedado con las amigas, me he ido a caminar, me he ido a cerámica, y mi papá y mi mamá no me pasarán la preocupación ni la responsabilidad de que si yo no estoy pendiente de ellos, porque ellos ya están pendientes de su vida. Así que os dejo este directo para que lo reflexionéis. Sé que son informaciones duras, que rompen como esquemas, ¿no? Porque venimos de ese desorden, de siempre responsabilizar a los otros de nuestra felicidad. Y hemos crecido también, ¿no? Con esta culpa de que cuando alguien no está feliz,
lo primero que pensamos es ¿qué he hecho mal? Y a veces tú no has hecho nada mal. A veces esa persona tiene cosas que resolver en su interior y te pasa la culpa a ti. Otra cosa es que tú cojas esa responsabilidad y te la hagas tuya. Entonces, cuanto más claro tenemos cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles no, más orden hay en nuestra vida y más fácil es todo y menos culpa. Así que bueno, si tenéis alguna pregunta, gracias Eulalia, gracias María Julia por estar aquí acompañando, gracias a todas las personas, a Natalia, a Elisa, a Tatere, a la Cosmina. Y bueno, si tenéis dudas o salen preguntas a través de este directo, por favor escribidme por privado o comentarlas aquí en comentarios cuando cuelgue este directo, porque este tema nos pertenece a todos y es muy importante que los que vamos despertando intentemos dejar otra manera de vivir, ¿no? Dejar de pasar la culpa a nuestros hijos de nuestra felicidad y que ellos deban hacerse cargo de nosotros, ¿no? Así que gracias, muchas gracias a todos por haberme acompañado. Veo que no hay preguntas ahora aquí en escrito, solo hay gratitud y yo también muy agradecida a todos por acompañarme. Así que nos vemos el miércoles, que voy a hablar de mis maestros, de los maestros que he ido encontrando en mi camino de vida para llegar a ser terapeuta, maestros a nivel profesional y después maestros de vida. Y muchas veces han coincidido el maestro como profesión, que también ha sido un maestro de vida, pero a veces no ha habido una enseñanza a nivel profesional, pero me han hecho aprender mucho. Así que todos tenemos muchos maestros y todos somos alumnos y maestros de todos. Así que gracias a todos por estar aquí y continuamos. Un beso y que descanséis, que tengáis feliz noche y feliz día a los que estáis en Argentina. Gracias.